siguiente programa es para todos. Un saludo para ustedes televidentes que a esta hora se conectan con nosotros. Gracias por ser fieles a esta apuesta de servicio y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria Al Derecho, un espacio desde donde tratamos de formarlos acerca de esos temas de índole legal que se presentan en nuestro diario vivir. Seguramente por estos días hemos escuchado acerca de la construcción de los planes de desarrollo del presupuesto para los próximos 4 años. Justamente ese es el tema que abordaremos en esta emisión y contaremos con la ayuda del profesional Brian Daniel Montoya Zuleta. Brian es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad EAFIT y actualmente es candidato a Magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT. Entre su experiencia está que ha trabajado en la Contraloría de Antioquia como auditor universitario y actualmente es el personero municipal de Betania. Brian, un saludo para usted y bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación, Sandra. Siempre es un placer acercarnos a las instalaciones de UPAN. Bueno, el tema del día es planificación y construcción de planes de desarrollo. Contaremos con su ayuda para instruirnos un poco en cuanto a este tema que por estos días se está desarrollando en los diferentes municipios del país. Y vamos a iniciar entrando en contexto más bien, y es definiendo qué es un plan de desarrollo municipal. Claro que sí, un plan de desarrollo municipal es la hoja de ruta de todo el ente territorial. Es un instrumento político, técnico, social, económico, presupuestal, que permite evidenciar cómo es el proceso de construcción de los entes territoriales, cómo son los procesos, como la misma palabra lo dice, de desarrollo, de restitución de derechos, de garantías de derechos de nuestra población. ¿Cómo se desarrolla o qué comprende ese plan de desarrollo? Bueno, para entender un poco sobre el plan de desarrollo tenemos que evidenciar primero el principio de la planificación y de la planeación en las entidades públicas. No podemos pretender pensar que un mandatario va a venir a solucionar en su periodo, en sus 4 años, las necesidades de toda la colectividad. Por eso tenemos que empezar a planear cómo vamos a mitigar esas dificultades que tenemos en nuestra población, a dónde tenemos que priorizar las actuaciones del Estado y a dónde tenemos que poner énfasis en las situaciones concretas que se presentan. En ese orden de ideas, nosotros partimos de un macro, de un organismo general, que es el Esquema de Ordenamiento Territorial, el EOT, en nuestros territorios. El EOT es el principal esquema de organización y planificación del desarrollo. El EOT se estructura a 12 años y en 12 años pues vamos a ir mirando a largo plazo qué queremos solucionar con cada una de las dificultades que tenemos. A mediano plazo tenemos los planes de desarrollo, que los planes de desarrollo se estructuran por periodos de 4 años. Y en corto plazo tenemos lo que conocemos como los planes de acción, que se realizan por año y se estructuran por año. Entonces, en ese sentido, el plan de desarrollo es la consolidación de los planes de acción, planes anuales, en un proyecto formulado de atención a mediano plazo que me va a permitir garantizar unas acciones y atender unas necesidades que están establecidas dentro de un proceso de plan de esquema de ordenamiento territorial a largo plazo. Brian, ¿cuál es esa diferencia entonces entre un plan de gobierno, que es lo que presentan los candidatos, y un plan de desarrollo? Claro, nuestra Constitución estableció el voto programático. ¿Qué se entiende por voto programático? Nosotros no votamos por un caudillismo, por una persona como tal, porque es bonito, porque es agradable, no. Votamos por un programa que es el que él presenta, por eso la obligación de que se presente ante la registraduría ese programa de gobierno. Es la forma de manifestar: yo quiero atender el municipio de esta manera. El voto programático entonces nos lleva a la estructuración del programa de gobierno,
que luego se convertirá en el plan de desarrollo. Entonces el programa de gobierno es un documento, es una estructuración muy básica de los temas que el mandatario pretende desarrollar. Y aquí estamos entonces cuando evidenciamos que nos encontramos ante un buen candidato. Porque si un buen candidato primero toma como base el esquema de ordenamiento territorial, que es a 12 años, y entonces manifiesta, venga, es que el esquema de ordenamiento territorial manifiesta que tenemos que hacer inversión en este cuatrenio en infraestructura, en vías, en educación, ¿cierto? Vivienda está para el próximo periodo, o vivienda se atendió en el periodo anterior. Es esa estructuración que nosotros tenemos que empezar a evidenciar en los mandatarios, porque ellos no vienen como ruedas sueltas queriendo garantizar unas atenciones simplemente porque sí, no, es que ya el Estado se programó a 12 años y dijo, vamos a hacer estas atenciones de manera prioritaria. ¿Cuáles son esas características para construir cada uno de los planes? Es decir, el del gobierno, ¿cómo lo construyen los candidatos? Y el de desarrollo, ¿cómo lo construye? Deben de partir de un diagnóstico, ¿cierto? Primero conocer la población, conocer sus necesidades, sus dificultades. En ese sentido, entonces, cuando empezamos con el plan de gobierno, saliendo a cada una de las veredas, conociendo el territorio, evidenciando esas situaciones que se presentan en cada una. Entonces, tal vereda necesita de atención en vías, ¿cierto? Pero hay otra que no necesita vías, sino que, por ejemplo, necesita ese acceso a la educación. O tenemos otra que es dificultosa en acceso a salud. Bueno, es identificando esas necesidades como se estructura el programa de gobierno. Entonces, en el programa de gobierno decimos, cuando lleguemos a la alcaldía o cuando lleguemos a la gobernación o cuando lleguemos a la presidencia, vamos a priorizar estas necesidades que tiene nuestra población. Una vez ya se realiza su posesión, a partir de ese momento empieza todo el proceso de construcción y formalización del plan de desarrollo. Entonces, por eso empezamos a partir del 1 de enero a formularlo, el cual debe ser presentado en los municipios al 30 de abril para que sea debatido en las sesiones de mayo. Pero uno creería que ese plan de gobierno es el mismo plan de desarrollo, igual son las propuestas de ese candidato que ganó. Claro que sí, efectivamente. ¿De dónde se nutre el plan de desarrollo? ¿Cuál es el principal insumo para la formulación y la construcción del plan de desarrollo? El programa de gobierno. ¿Y no se puede presentar el mismo? ¿No funciona así? No, porque el programa de gobierno habla de unas metas, de unos objetivos, o sea, simplemente quiero atender en materia de salud, educación, vivienda, construcción de vivienda, ¿cierto? Eso es un programa de gobierno, algo muy básico, muy esquemático. Mientras que el tema del plan de desarrollo es un documento más elaborado, es un documento técnico, es un documento político, económico, presupuestal, donde entonces ya evidenciamos, bueno, vamos a programarnos nuestro plan de desarrollo a 4 años, va a tener una inversión definida por año. Entonces el primer año, con el presupuesto que tenemos, vamos a construir 50 viviendas. En el segundo año vamos a construir 30 viviendas, en el tercer año 10 y así, con la suma de esto vamos a cumplir con la meta que nos propusimos en el programa de gobierno de construcción de vivienda, ¿cierto? Entonces sí tiene que estar muy estructurado con presupuesto, con los dineros, cuánto es de cofinanciación, cuántos son recursos propios, cómo es la presentación de los proyectos que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque programa o plan que no esté dentro de ese plan de desarrollo, o por ejemplo ejecución contractual que no esté dentro del plan de desarrollo, puede ser una causal para que venga las entidades de control, Contraloría, Procuraduría, a hacer una revisión de estos contratos. ¿Por qué? Porque hay una afectación al principio de planeación. O sea, señor alcalde, señor mandatario, ¿usted por qué invirtió en vivienda sabiendo que dentro del plan de desarrollo su estructuración y su eje fuerte fue vías? Porque vivienda ya se había atendido en una vigencia pasada, porque vivienda no era la necesidad, porque de una forma caprichosa vino usted a hacer una atención en vivienda si no estaba dentro del principio de planeación. Brian, ¿cómo se define ese presupuesto? Porque digamos que uno hace la comparación que llegar como mandatario a una alcaldía es como usted llegar a un puesto nuevo de trabajo. Llega con un conocimiento básico, pero no tiene el conocimiento necesario para saber qué es el presupuesto, qué es lo que se ha venido haciendo. ¿Cómo se define entonces eso en una administración municipal?
Esa es una de las grandes dificultades que tiene la consolidación de Estado colombiano, que muchas veces nos vamos con un candidato, evidenciamos pues como una línea por el candidato porque lo manifiesta ahora, porque es muy formal, porque atiende muy bien, porque me cae muy bien, pero dejamos de alto los conocimientos que tenga. Entonces, efectivamente, la persona está en la capacidad de ejecutar los planes, programas y proyectos del municipio en estos 4 años. Tiene las capacidades técnicas, ideológicas, en materia de conocimientos para evidenciar el desarrollo y llevar avante ese plan de desarrollo. Yo pienso que hacia allá es donde tenemos que apuntarle, a darle efectividad al voto programático, porque en los municipios es poco lo que se evidencia con el voto programático y por eso los incumplimientos a los planes de desarrollo. Muchas veces si nos ponemos a hacer una evaluación de cumplimiento de plan de desarrollo, muchas de las entidades pasan con su saldo en rojo. Hay municipios que propusieron dentro de su plan de desarrollo construcción de 100 viviendas y se fueron con 20 viviendas construidas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usted manifiesta que va a realizar una construcción de 100 viviendas? Se supone que para eso usted tuvo que hacer el diagnóstico, se supone que para eso usted sabía cuánto presupuesto tenía, porque dijo que iba a construir más cuando efectivamente no tenía la capacidad técnica de hacerlo. Entonces, eso es lo que se busca con la consolidación del plan de desarrollo, que sea un plan de desarrollo ajustado a las necesidades del municipio, ajustado a las realidades, ¿cierto? ¿Para qué vamos a decir que vamos a invertir en territorios pues como estos del suroeste, en situaciones o en proyectos de piscicultura en trucha, si sabemos que la trucha se cultiva en tierra fría, que necesita ciertas condiciones y que aquí no contamos con el clima necesario, por ejemplo, para esto? Se da por allá en Jardín, que es bien frío, pero acá pues no tenemos las condiciones. Entonces eso, es adecuar y asentar las bases del plan de desarrollo. ¿Cuál es la entidad encargada de desarrollar o liderar la construcción del plan de desarrollo? En sí, los planes de desarrollo los consolidan los municipios, entonces es el alcalde con todos sus secretarios de despacho, con todo su equipo técnico, la persona encargada de dirigir la formulación del mismo. ¿Cuál es una de las dificultades? Que muchas veces con cambios de administración el proceso de empalme es muy corto, o no hacemos un empalme a conciencia, sino que realizamos... muchas veces ni se hace. O muchas veces, pues, es obligación de ley. La ley 951 establece que el empalme es obligación tanto del funcionario saliente como del funcionario entrante realizar el proceso de empalme. Pero no hemos avanzado en la realización y en los egoísmos, y muchas veces no queremos que a este funcionario le vaya tan bien, entonces yo, funcionario saliente, soy reservado con la información, no entrego, o el que llega con el ego súper alto, no, yo sé, yo ya gané, entonces no necesito la información que usted brinda, cuando en realidad ellos son los que tienen de primera mano, los funcionarios salientes son los que tienen de primera mano el conocimiento del territorio, porque ya lo trabajaron durante 4 años, ya saben cuáles son las necesidades que tiene y hacia dónde tiene que apuntarles. Entonces, una de las recomendaciones que siempre hacemos o que siempre hicimos en los procesos de empalme es: hagamos un proceso de empalme tranquilo, hagamos una entrega efectiva, libre de resentimientos, libre de todo este tipo de egos, porque lo que necesitamos es darle un bien a la comunidad, darle unas soluciones efectivas a nuestros administrados, y para eso necesitamos que el diálogo fluya, que el diálogo siempre esté activo y podamos dar soluciones efectivas a los mismos. ¿Cuál es el proceso para construir ese plan de desarrollo? Es decir, usted mencionaba unas fechas, ¿qué sigue? Claro que sí. Efectivamente tenemos que tener muy presente, primero, en cabeza de quién está. El alcalde es el máximo direccionador de su proceso de plan de desarrollo. ¿Con base en qué? En el principal insumo, que es el programa de gobierno. Entonces tomamos el programa de gobierno, evidenciamos cuáles son las metas que queremos cumplir. Con la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda vamos a empezar a definir un proceso. Entonces, Hacienda y con el Consejo de Gobierno vamos a sentarnos a estructurar cómo vamos a realizar. En los 2 primeros meses, enero y febrero, tenemos que presentar un anteproyecto. ¿Ante quién? Ante el Comité Territorial de Planeación. Ese Comité Territorial de Planeación en cada municipio está constituido
por organismos de la sociedad civil, representantes del comercio, representantes de los gremios, diferentes gremios que se presentan, transportadores. Bueno, ¿qué se hace? Ese anteproyecto es para que ellos realicen una verificación, unos ajustes, manifiesten en qué se debe de invertir. Entonces, en planeación y en Hacienda empiezan a formular, bueno, vamos a atender vías. En vías vamos a pavimentar de las 400 kilómetros de vía rural que tenemos, vamos a pavimentar 50, ¿cierto? Porque obviamente lo que le manifestaba un mandatario no es capaz de cumplir con todas las necesidades que tiene. Entonces, bueno, de los 300 kilómetros de vías yo voy a pavimentar 50. Del proceso de vivienda, que son 60 el déficit de vivienda, yo voy a entregar 10 viviendas, ¿cierto? Del proceso en materia de salud, de aseguramiento, vamos a mantener el aseguramiento en un 98% o lo vamos a subir a un 99%. O sea, son las estrategias que cada uno va a ir realizando acorde a ese plan programático. Y los planes de acción, ¿cómo lo vamos a cumplir? Es que de las 10 viviendas que yo dije que iba a hacer, en el primer año voy a realizar una, en el segundo año 5, en el tercer año 4, para así cumplir en los 4 años con ese plan de desarrollo. Brian, vamos a hacer una pausa en esta emisión y vamos a darle paso al televidente César Rendón, que tiene una pregunta acerca del tema del día. Miremos. Soy César Rendón. Mi inquietud es esta. Si un ciudadano no está de acuerdo con el plan de desarrollo, ¿qué se puede hacer? Es importante conocer ese ciudadano cómo estuvo en la inclusión y en la formulación del plan de desarrollo. O sea, si es una persona que nunca hizo parte, que no conoce su proceso de consolidación como tal, si nunca estuvo en los procesos de socialización para saber efectivamente cómo iba a ser su aplicación, es muy complejo. ¿Qué tiene o qué herramientas tiene la ley? Obviamente, cuando tenemos un plan de desarrollo que ya está estructurado y en el consejo se debate, por eso, si él no está de acuerdo con el anteproyecto, o sea, depende también la etapa en la que se encuentre. Si no está de acuerdo en el anteproyecto y no pertenece al comité territorial de planeación, pues acercarse a uno de los miembros del comité para que sus observaciones sean tenidas en cuenta. Si ya nos encontramos en discusión en el consejo, pues acercarse a uno de los concejales, si no es concejal, para manifestar las observaciones que se están presentando en los debates en el consejo. Si ya después de adoptado el plan de desarrollo resulta que lo que nos encontramos es un incumplimiento del alcalde o del mandatario en relación a ese plan de desarrollo que se postuló, pues ahí es donde podemos acceder a la revocatoria del mandato. ¿Qué es la acción de revocatoria del mandato? Es donde manifestamos, el alcalde tiene un plan de desarrollo y resulta que evidenciamos que ese cumplimiento nunca se ha dado. Entonces, si no hay un cumplimiento al plan de desarrollo, solicitamos con la registraduría la recolección de las firmas para que se pueda presentar revocatoria del mandato por el incumplimiento a eso que desde el principio de planeación ya habíamos estructurado. ¿Qué tipo de acompañamiento o asesoría debe recibir la planificación y construcción de estos planes de desarrollo? Yo pienso que la asesoría es constante y sobre todo los procesos de articulación entre cada una de las instituciones públicas. Si evidenciamos, el gobierno nacional tiene un plan de desarrollo y por eso la diferencia en fechas. En estos momentos apenas empieza a regir el plan de desarrollo nacional, entonces ya el gobierno municipal sabe cuáles son las líneas y los ejes que el gobierno nacional tiene como prioritarios para el momento de ejecución. También está el gobierno departamental en su etapa de formulación, con base en que en ese plan de desarrollo que tenemos ya adoptado por parte del gobierno nacional. Entonces son esas herramientas de coordinación las que tenemos que empezar a aplicar en nuestro territorio. ¿Para qué? Para que las líneas de acción municipal vayan enfocadas a las líneas de acción del departamento y a las líneas de acción de la nación. O sea, que tienen que ir articulados esos planes de desarrollo. Claro que sí, cuando tenemos un plan de desarrollo totalmente desarticulado, es muy poco probable de que le podamos dar un cumplimiento. Cuando un plan de desarrollo está desarticulado, pues se supone que es porque el gobierno municipal tiene las herramientas para suplir todas las necesidades que se tiene y no necesita del gobierno ni nacional ni departamental para hacerlo, y eso no tiene lógica. Sabemos que por la misma estructura del Estado
siempre nos encontramos ante esa jerarquía normativa donde nosotros dependemos de la entidad central. Por obligación, ¿debe haber participación de las comunidades o la población en esta construcción? ¿O qué entes participan en esa construcción del plan de desarrollo? Claro que sí, la socialización y la formulación debe ser constante y abierta con la comunidad. Por eso le decía ahorita que cuando un funcionario está inconforme es ahí, en esos debates de comunidad, que se necesita de su articulación y de su construcción. Siempre tenemos que socializar alguna de las herramientas que estamos realizando. Si estamos hablando de la atención a las víctimas, pues tenemos que convocar a la Mesa Municipal de Víctimas. Si estamos hablando de atención en materia de vías, pues tenemos que llamar a los conductores para que ellos también manifiesten cuáles son las vías ellos que conocen de primera mano, que debemos hacer una atención inicial. Si estamos hablando en materia de salud, pues es importante que esté el hospital, que estén las IPS, que estén los diferentes gremios. Entonces, con cada uno de los estamentos que van estando en los municipios, es con ellos que vamos haciendo la atención y la socialización del mismo. Obviamente debe ser socializado y formulado entre todos. Bueno, eso es lo que dice la ley, pero realmente en la práctica los mandatarios, y pongámoslo más en lo local, los mandatarios de esta zona del suroeste sí son responsables a la hora de crear esos planes de desarrollo, sí son comprometidos. Bueno, ahí está ya una de las funciones de nosotros como personerías municipales en relación al seguimiento a la función pública. Es nosotros hacer esos controles, esas acciones preventivas, es informarle también al alcalde, venga, que tenemos la obligación de verificar el comité territorial de planeación. Efectivamente se está cumpliendo con lo que está estructurado. En el comité territorial de planeación está conformado. Se hizo el debate en los 2 primeros meses de la presentación del anteproyecto. Se hizo la divulgación con la comunidad. Esas son las funciones que tenemos nosotros como personería y que realizamos haciendo las acciones preventivas y manifestándole a la alcaldía la necesidad de esa inclusión de la población. Brian, tenemos otra televidente interesada por el tema del día con una pregunta al respecto. Ella es Luz Elena Cardona. Mi nombre es Luz Elena Cardona y mi inquietud es la siguiente: ¿puede un alcalde seguir trabajando con el plan de desarrollo de su antecesor? Si evidenciamos con lo que venimos hablando del principio de planeación, no tiene lógica que un alcalde continúe con un proceso de estructuración a 4 años que venía adelantando su antecesor. Es que si planeamos el municipio a 12 años, en los primeros 4 años el mandatario se supone que va a atender unas necesidades, en el segundo periodo va a atender otras y en el último pues se van a atender otras necesidades. No tiene lógica seguir con ese proceso. ¿Qué es lo que sí se tiene claro? Continuamos con el presupuesto anterior. En estos momentos la administración saliente y el consejo saliente formularon y aprobaron un presupuesto para esta vigencia. Nosotros estamos en el proceso de formulación que va hasta abril y lo presentamos ante el consejo en las sesiones de mayo. En las sesiones de mayo ese programa, esa formulación de plan de desarrollo se va a debatir hasta el 31 de mayo y a partir del 1 de junio y julio realizamos toda la actualización de lo que son los bancos de proyectos, los planes de acción, las herramientas que nosotros ya como administración entrante vamos a definir para los próximos 4 años. Entonces, en estos 6 primeros meses pues venimos trabajando con el presupuesto, con las herramientas de la administración anterior y de ese plan de desarrollo, pero a partir de junio ya se empieza a estructurar el nuevo plan de desarrollo que va con unas dinámicas totalmente diferentes. No es lo mismo las necesidades que tenemos hoy, las atenciones que debemos realizar hoy a las que teníamos hace 4 años. ¿Hay grupos poblacionales que por ley deban ser incluidos en la elaboración de ese plan? Claro que sí, tenemos que tener muy en cuenta los grupos niños, niñas y adolescentes, víctimas, adultos mayores, el cabildo adulto mayor deben de estar muy articulados en los procesos y especialmente el comité territorial de planeación. Esa es la máxima instancia. También tenemos que tener presente a las CAR o a las juntas regionales, pues como Corantioquia en este territorio, donde ellos hacen una evaluación del componente ambiental
y el Comité Territorial de Planeación hace una evaluación y unas observaciones en el tema de planeación como tal del municipio, de atención a las necesidades que ellos tienen. Con respecto a la respuesta que ahorita le dábamos al televidente César Rendón, de que una de las posibles soluciones cuando uno está en desacuerdo es acercarse a un edil, a un concejal y manifestarle. Aquí en el municipio de Andes nos pasó que el Consejo Municipal tampoco estuvo de acuerdo con el plan de desarrollo de hace 4 años, se implementó por decreto. ¿Realmente eso sí se puede hacer y qué implicaciones tiene para un municipio? Bueno, como lo manifestamos ahora, el plan de desarrollo es documento técnico, político y económico. Si ese documento político no cumple con la refrendación de todos como comunidad, entonces sabemos que los concejales son organismos representativos de la comunidad, entonces si el organismo no cuenta con ese acompañamiento y ese apoyo para la efectiva aplicación del mismo, va a ser muy poco probable de que se puedan lograr unos proyectos claros con toda la organización estatal. Sin embargo, el municipio tampoco se puede quedar sin plan de desarrollo, entonces si no fue adoptado mediante un acuerdo con todos, tomando las observaciones de los concejales, tomando las observaciones de la comunidad, pues entonces el mandatario tendrá esa figura, que es la adopción. Sin embargo, no deja de ser el mismo responsable por la ejecución del mismo. Entonces ya no va a poder manifestar de que si no lo logró, pues se supone que usted tenía todas las condiciones técnicas y jurídicas para hacerlo. Entonces es también el Estado donde empieza a hacerle las mismas comunidades el reproche al mandatario si no cumple con su plan de desarrollo. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las implicaciones? Un poquito más claro para que nuestros televidentes comprendan. Es la falta de coordinación política, o sea, que no va a ese plan de desarrollo, cuando pasen un proyecto al Consejo, pues es muy poco probable de que le acepten uno de ellos. No sé, pues no estoy muy enterado de la dinámica en Andes, pero estoy prácticamente convencido de que si no adoptaron el plan de desarrollo, los planes, programas y proyectos que de él se desprendieron, creo que tampoco tuvo alguna acogida por parte del Consejo. Entonces sería administrando el alcalde por allá solo, con su equipo de gobierno y obviamente con los concejales presentando sus respectivas quejas ante los organismos de control para que verifiquen si hay una posible extralimitación de funciones del mandatario en alguno de los sentidos. Se hace más difícil entonces la gestión. Claro, más difícil la gestión y sobre todo que el mandatario, el alcalde, puede verse envuelto en un proceso disciplinario, o sea, se le puede abrir una indagación preliminar por una posible extralimitación de sus funciones. Bueno, Brian, vamos llegando al final de nuestro espacio y queremos contarle a los televidentes, aquí también en este espacio, qué garantías hay para los ciudadanos de que se cumpla realmente ese plan de desarrollo. Bueno, la principal invitación es a toda la comunidad que hagan parte del plan, de la construcción y la formulación del plan de desarrollo. Y a los mandatarios el llamado es también a no dejar de lado lo que ya venimos o lo que ya se ha construido, que eso es también otra situación que se presenta, que no, esta es una administración nueva, cambió el mandatario, entonces lo que hizo mi antecesor estuvo malo, yo lo voy a hacer bien y obviamos todo lo que ya se ha venido construyendo. Yo pienso que la administración pública tiene que trascender. ¿Trascender en qué sentido? En el sentido de la planificación y en la verdadera organización. Si nos planeamos un municipio a 12 años, pues cada mandatario realice lo que tiene que realizar en su periodo. Y sobre todo, articulémonos como sociedad civil para que ese plan de desarrollo pueda ser efectivo en nuestro territorio. Brian, para finalizar, ya mencionamos que estos planes de desarrollo se construyen con una vigencia de 4 años y es una manera de abarcar, si bien no todas las necesidades, algunas de esas poblaciones. Pero en sí, ¿cuál es el objetivo macro de este proceso que se está llevando a cabo en este momento? El objetivo macro de un plan de desarrollo es llevar un mensaje único, es llevar una apuesta de nosotros como gobernantes que queremos transmitir a nuestra comunidad, y eso lo evidenciamos en el lema, y ustedes como comunicadores y periodistas lo saben mejor que yo. Por ejemplo, con Fajardo, Antioquia la más educada, entonces ya sabíamos cuál era el mensaje de Fajardo, hacia qué quería apuntar y cuáles eran sus objetivos en su administración. Si evidenciamos, por ejemplo, con nuestro anterior gobernador Luis Pérez, Antioquia piensa en grande, entonces lo lleva a uno a dimensionar efectivamente cuál es la apuesta. No vamos a llevar grandes obras de infraestructura, grandes obras de
de viales, ¿cierto? Entonces es allá donde tenemos que llegar con la construcción de un plan de desarrollo, hacia un mensaje único, claro, que nosotros podamos darle soluciones efectivas, porque también desde ahí nos van a venir a evaluar y tiene que cumplir con ese ciclo, el ciclo de planeación, verificación, de acción y de evaluación de resultados. Y al final del periodo vamos a poder decirle, efectivamente, Antioquia sí fue la más educada o si efectivamente Antioquia sí pensó en grande. Entonces ese es el objetivo de un plan de desarrollo, poder realizar ese ciclo de planificación y de evaluación. Brian, hemos llegado al final de nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la comunidad. A ustedes televidentes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros y esperamos que este tema les haya servido para instruirse un poco acerca de esa construcción de los planes de desarrollo que se está llevando a cabo en estos momentos en las diferentes localidades. Despedimos entonces al derecho, los dejo con nuestra programación y nos vemos la próxima semana. AUPAN, la televisión de los andinos.